Bueno, muy bien, vamos a comenzar con la clase, después veremos la gente que vaya entrando, le vamos a ir comentando un poco lo que fuimos dando. Vamos a empezar, eh, primero que nada, con la parte teórica, así ya terminamos la parte que queremos dar de teoría y color, y después, cuando terminemos, vemos el tiempo que queda y dependiendo de eso, vamos a realizar alguna actividad más en la web de Photoshop. Quería terminar con lo de teoría del color, así ya podíamos empezar a realizar el primero de los ejercicios y los trabajos prácticos, por el cual voy a empezar a evaluar un poco su desempeño y a raíz de eso ya ir pasando a la gente de la municipalidad el listado un poco con, no sé si va a llevar notas, pero sí con un apunte relacionado a cada uno de los alumnos. Les doy dando la bienvenida a los que entran. Comentábamos que íbamos a terminar un poco con lo que tiene que ver con teoría del color y círculo cromático para ya ir con estos datos que vamos teniendo, haciendo el primer trabajo práctico que quiero darles para ir evaluándolos un poco. No solo a ustedes que me van enviando por ahí las actividades que vamos realizando y yo las voy viendo, sino también por ahí a los chicos que no están participando en las clases virtuales y solamente las están viendo eh, a medida que las voy subiendo. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de la teoría del color. Esto ya lo hemos visto un poco cuando vimos qué nos transmitía cada color, cómo combinar algunos tipos de colores, pero bueno, en este caso lo vamos a ver un poquito más cada vez en profundidad. Esta teoría del color te puede ayudar en diferentes ocasiones. Sirve para, por ejemplo, elegir tonos para un diseño o mezclar perfectamente los tipos de colores que vas a poner. Al aprender un poco sobre ella te vas a empezar a dar cuenta que vas a ir viendo el color de una forma diferente. Los colores y el círculo cromático. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Se acuerdan cuando aprendieron en la escuela primaria sobre los colores primarios y secundarios? Bueno, acá ya vamos a ir viendo que ya ustedes saben algo sobre la teoría del color, por ejemplo, aunque sea en algo muy básico. Los colores primarios son tres. Tenemos el color azul, el rojo y también el color amarillo. Los secundarios van a ser los colores que se formen al unir estos colores primarios, secundarios. Por ejemplo, el color azul en combinación con el rojo da origen al primero de los tres colores secundarios, que es el violeta o como acá dice, el morado. Después, la combinación del color azul y el amarillo forma otro color secundario que es el verde, y la combinación del rojo con el amarillo da el color naranja o anaranjado. Entonces ya acá podemos ir viendo que tenemos colores primarios, azul, rojo y amarillo, y según los colores que formamos con estos, van a dar origen a tres colores más a los cuales llamamos secundarios, que son el verde, el violeta y el naranja. Si mezclamos todos estos colores, vamos a obtener aún más tonos, como el rojo anaranjado y el verde lima. En este caso son una combinación de rojo y naranja y de verde con amarillo respectivamente. En conjunto, todos los colores que vamos a hablar y de los que fuimos hablando recientemente conforman el círculo cromático o rueda de color. En este caso, acá tenemos una imagen de lo que viene siendo el círculo cromático. Más abajo en el artículo va a hablar de que se le pueden agregar muchos más colores a este círculo, completándolo mucho más. En este caso, este es un poco básico, pero nos sirve perfectamente para explicar gráficamente lo que es el círculo cromático. En este caso podemos ver, en el centro del círculo tenemos un triángulo con los tres colores primarios. Alrededor de estos, y teniendo en cuenta
su ubicación y los colores que van a transmitirnos, tenemos los colores verde entre el amarillo y el azul, ya que este se compone de estos dos pigmentos. Del lado derecho tenemos el naranja puro que se conforma de los colores amarillo y rojo, y debajo tenemos el violeta que se conforma del azul y el rojo. Alrededor de este hexágono tenemos un anillo en el cual, donde toca cada punta del triángulo central y donde toca cada punta de las vértices del hexágono, tenemos los colores que justamente son los mismos que están en el medio. La única diferencia es que entre ellos tenemos ciertos colores que no son tocados por ninguna de las puntas del hexágono y que van a ser los colores que estén en el medio de los primarios y secundarios. Por ejemplo, tenemos entre el amarillo y el naranja, la mezcla de estos dos forma un naranja amarillento. Entre el naranja y el rojo tenemos el naranja rojizo. Entre el rojo y el color violeta tenemos un violeta rojizo. Luego entre el violeta y el azul, un violeta azulado. Entre el azul y el verde, un verde azulado. Y entre el verde y el amarillo, como decía anteriormente, un verde lima, o en este caso lo define como verde amarillento. Así vemos que el anillo que está alrededor del hexágono va a ser en sí el círculo cromático. Lo que podemos ver es que tenemos los tres colores primarios, los tres secundarios, y en este caso el autor de esta gráfica ha decidido ubicar también los colores terciarios. En este caso tenemos 6. Acá nos dice que fue el mismísimo Sir Isaac Newton quien estableció, a partir de sus experimentos con prismas, los primeros modelos del círculo cromático. A lo largo de los siglos, esta útil herramienta ha ido continuando su evolución, perfeccionando la manera en la que vamos a entender y la que vamos a interactuar con los colores. Hasta acá se entiende bien el tema del círculo cromático. Bien, no es una información muy dificultosa de comprender, me parece, y se ve bastante gráfico acá en la imagen. Acá vamos a seguir comentando un poco el tema del círculo cromático, pero acá lo va dividiendo en tipos de colores. Acá vemos todos los colores del círculo, pero separa en la imagen los primarios. Como decíamos antes, el rojo, el amarillo y el azul van a constituir el fundamento fisiológico de la teoría del color, pues son los tres colores que percibimos cuando la luz impacta en los 6 millones de conos que se alojan en nuestros globos oculares. Son además los colores que no se pueden obtener a partir de la combinación de otros pigmentos. Es a raíz de esto que se les llama colores primarios, pues son los que conforman el resto de los colores y no se pueden formar con la combinación de otros colores. En otras palabras, no hay una suma de dos colores como por ejemplo el verde y el naranja, por más que sean los que están al lado del color amarillo, que conformen a alguno de los colores primarios, como por ejemplo en este caso el amarillo. No se pueden formar con ninguna otra combinación de colores. Esta capacidad humana denominada tricromía es considerada la norma para los humanos y permite percibir alrededor de 1 millón de colores. En los raros casos de cuatricromía, experimentada por menos del 2% de la población mundial, es posible llegar a percibir más de 100 millones de variedades cromáticas. Acá vemos un diseño en el cual separa del círculo cromático los colores secundarios. Habíamos comentado que son el verde, el anaranjado y el violeta. Estos colores se van a obtener al mezclar los colores primarios en partes iguales. Dicho de otra forma, un 50% de rojo y un 50% de amarillo dan origen a un naranja neutro, por ejemplo.
Después puede haber más casos de colores terciarios en los que se van a mezclar los colores primarios con secundarios o los colores primarios en diferentes porcentajes. En este caso, los secundarios se obtienen cuando se mezclan los colores primarios en partes iguales. Dice que son el dolor de cabeza del pintor y da la dificultad para crearlos combinando pigmentos, ya que frecuentemente se obtiene un resultado sucio y grisáceo. Afortunadamente, crear un violeta brillante o un suculento anaranjado no representa ningún problema para el mundo del color digital. Y después comentaba que hay otro tipo de colores que son los terciarios. Son los nietos en esta endogámica familia cromática. Brindan las alternativas más interesantes y pues al emanar de la mezcla de colores primarios y secundarios adquieren sutileza y complejidad. Aunque sus combinaciones son prácticamente infinitas, existen 6 predominantes y reciben los siguientes nombres compuestos. Acá arriba los mencionamos con otro tipo de nombres un poco más fáciles, menos complejos para interiorizarlos, como por ejemplo la combinación de naranja y amarillo. Acá arriba la llaman naranja amarillento. Bueno, acá abajo está hablando del mismo color, pero lo llama amarillo naranja. También está el amarillo verde, la combinación de amarillo y verde, el magenta combinado con el naranja, el magenta combinado con el violeta. Magenta le llama en este caso a lo que nosotros llamamos rojo. Y cian, en este caso es como un celeste, pero en este caso nosotros vamos a estudiar los primarios, lo podemos cambiar por azul violeta y azul verde. Tal vez estas palabras no te sean familiares, pero son la clave para entender cómo funcionan los matices del color. Acá habla de 3 conceptos que me parece que son muy importantes para entender lo que tiene que ver con el color. El primer término que va a mencionar en este artículo es el término de tonalidad. Es la más fácil entre todas. Básicamente es el sinónimo de color. Acá vemos un gráfico en el cual está explícito la tonalidad y no es más que todo el tono del color. Después tenemos la saturación, ya la habíamos visto, por ejemplo, en Adobe Photoshop. Es un comando que en el programa nos va a permitir controlar la intensidad del color. Acá menciona que también se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte. Y acá podemos ver en la gráfica, arriba donde dice saturación, una barra en la cual nosotros, deslizando hacia abajo, podríamos elegir entre el color con más o menos mezcla de gris. Si nosotros posicionamos esta barra o posicionáramos la barra en la parte superior del cuadrado, lo que tendríamos es el color totalmente saturado. O sea, el color de una forma más intensa. Si nosotros pudiéramos bajar esta barra, lo que veríamos es que el color se iría fundiendo con el gris. Ya cuando llegamos a 0% de saturación, lo que tenemos es solo un tono gris. Y el otro concepto del que habla acá es el concepto de brillo, que indica si el color es oscuro o es claro, en un rango de negro a blanco. Esto te da muchas opciones, por ejemplo, puedes pasar de un rojizo opaco profundo a un rosado pastel. En este caso, partiendo del color rojo, en otras palabras, podríamos irnos desde un bordó a un rosa claro, rosa brillante, rosa pastel, según cómo lo combináramos con el negro o con el blanco. En este caso, en la gráfica que nos muestra acá abajo, donde dice brillo, podemos observar que en el medio se encuentra el color, y si nos trasladamos hacia la parte superior del cuadrado, el rectángulo en este caso, lo que haríamos es fundirlo con el negro. Si nos vamos para la parte inferior, con el color blanco. De ahí a que podamos llegar a crear desde un solo color
toda una gama de colores que van a pasar desde los más oscuros o menos brillantes hasta los más brillantes, y ya cuando llegamos al 100% de brillo tenemos el color blanco puro. Lo mismo cuando llegamos al 0% de brillo, el color negro puro. Acá nos va, desde acá para abajo, a mostrar o a enseñar algunas formas más efectivas de combinar los diferentes colores y las diferentes tonalidades. Dice, la pregunta es cómo mezclar todo esto que estuvimos viendo recién para crear paletas de colores que se vean profesionales. Hay varias fórmulas que te pueden ayudar basadas en algo armonía del color, en algo llamado armonía del color. Y todo lo que necesitas es usar el círculo cromático, que es lo que estuvimos viendo recién. Nos recomienda que no temamos jugar con la paleta y crear nuestra propia interpretación. Ese es el propósito de esta fórmula, darle un punto de partida en el cual te vas a poder guiar e inspirar. La fórmula más sencilla de combinar los colores es usar la monocromía. Por la definición literal de esta palabra, mono significa uno y cromática o cromía es un vocablo que sale de la palabra color. Podemos definir monocromía como un color. Acá nos dice que es la manera más sencilla de combinar colores y es porque solo se utiliza un solo color. Lo que nos va a decir que hagamos es que elijamos un punto del círculo cromático, en este caso el gráfico eligió el punto correspondiente al color rojo, y usa tus conocimientos sobre saturación y brillo para crear variantes en cuanto al tono. Lo mejor sobre este tipo de paletas es que tiene la garantía de que van a combinar, ya que obviamente tenemos un solo color, no puede llegar nunca a quedar desequilibrado o, por ejemplo, a no combinar con otros colores. Cuando hablamos de monocromía, entonces, habíamos hablado de lo que es un solo color. Y lo que va a suceder entonces es que al usar solamente un tono, lo que va a pasar es que no vamos a errarle nunca, por así decirlo. Estoy buscando algunos ejemplos mientras me abre el navegador, en el cual les voy a poder mostrar lo que es un diseño en monocromía. Bien, mientras vamos a seguir comentando las diferentes formas de combinar los colores. En este caso, bueno, habíamos hablado respecto al círculo cromático de la monocromía, que dijimos que era elegir un color e ir jugando con saturaciones y brillos para conseguir otros tipos de colores que estén relacionados con el primero. En este caso, si por ejemplo lo que nos mostraba era eh, cuestiones en color rojo, lo que iba a suceder es que al aplicarle saturaciones diferentes, lo que va a suceder es que vamos a obtener tonos rojos, también tonos cercanos a lo que es el bordeaux y al rosa. Bien, acá encontré los ejemplos, se los paso al Word, así no tengo que compartir otra pantalla y sacar la pantalla.
Bien, acá por fin voy a abrir algunos ejemplos. En este caso les quería mostrar los de monocromía, que los tengo acá arriba. Bien, nos muestra dos ejemplos. En este caso, el primero es el de aparentemente una publicidad de auriculares, por lo que se ve, de artículos de electrónica, en el cual vemos una imagen con un fondo rosa y en el centro vemos el principal elemento son unos auriculares que también nos lo va a mostrar de color rosa. En este caso, si bien se podría definir que hay una sola tonalidad, lo que sucede es que hay entre rosas más oscuros y rosas más claros, rosas más saturados y menos saturados, se crea un contraste en el cual podemos definir la figura de unos auriculares. Acá también abajo del ejemplo nos dice que vayamos a lo seguro eligiendo solo un color y estableciendo un esquema a partir de sus tintes, tonos y sombras, es decir, yendo de lo más fuerte a lo más claro o viceversa. Se va a obtener un resultado moderno, elegante, sin importunar demasiado las neuronas. Es de fácil lectura, por así decirlo, elegir una armonía monocromática para el receptor. Es prudente advertir que tus creaciones echarán de menos un color constante para brindar variación entre más interés al diseño. Bien, acá tenemos otro ejemplo de una armonía monocromática. Mencionaba que Twitter, por ejemplo, es un buen ejemplo para lo que tiene que ver con armonías monocromáticas. En este caso, lo que nos está mostrando es un diseño en colores celestes con unas líneas que parecen ser esquemas de audio en tonos azules. Bien, acá se puede apreciar mejor toda la imagen. Como vemos, todos los tonos que hay son colores relacionados con el azul. Tenemos también un fondo celeste y lo único que va a variar en este caso son los puntos de saturación o los brillos que el autor decidió darle a esta imagen. Esto es un buen ejemplo de armonía monocromática. Coincide también con la identidad de marca de Twitter, que es justamente un pajarito azul, y toda su estética de marca gira en torno a ese color. Vamos a seguir. Después de lo que es armonías monocromáticas, tenemos lo que serían fórmulas análogas. Es otra forma de combinar los colores. En este caso, se eligen los colores que se siguen uno a otro en la rueda, como rojos, anaranjados, también azules y verdes por otro lado. En este caso, el ejemplo grafica muy bien lo que se explica arriba. Es un buen ejemplo de fórmula análoga. En este caso, lo que hace es usar el rojo, el naranja y en este caso un naranja con un poco más de carga de amarillo. En este caso acá debajo pone 4 colores que son el amarillo, el naranja amarillento, el naranja más puro, el rojo y acá se podría decir que es un bordó. Lo que va haciendo entonces es elegir para una fórmula análoga varios colores que estén seguidos en el círculo cromático, es decir, que no haya un color de por medio, e ir jugando con las opciones de tono, saturación y brillo para conseguir algunas variaciones entre estos colores, pero el resultado va a ser que los colores que nosotros elijamos, si están cerca del círculo cromático, van a ser
muy parecidos. En este caso, la fórmula análoga es una buena forma de combinar colores. Tenemos en este caso estos 4 colores que podemos ver que coinciden bastante bien y van a quedar muy bien en un diseño si lo realizamos con esta gama de colores. También tenemos, además de los colores, de los diseños con colores monocromáticos y la fórmula análoga, otra fórmula que es la de colores complementarios. Esta es una de las fórmulas más usadas, no es muy difícil de utilizar, simplemente consta de 2 colores que sean opuestos el uno al otro en la rueda. Acá, por ejemplo, nos muestra el rojo y el verde, pero pueden ser cualquiera de ellos. Por ejemplo, nosotros al combinar azul y anaranjado estaríamos combinando 2 colores complementarios. Otros colores complementarios son el violeta y el amarillo, y todos los colores que van a quedar entre medio de los colores primarios y secundarios se van a ir complementando también entre sí, dando orígenes a fórmulas de colores complementarios que no son ni primarios ni secundarios. Entonces dijimos que los colores complementarios, eh, casi siempre si elegimos un color primario, siempre en realidad el color complementario va a ser un secundario. El color complementario del rojo entonces el verde, el del azul es el anaranjado y el del amarillo es el violeta. Lo que les comentaba recién de los colores que están intermedios, por ejemplo acá tenemos, en el caso del color que está entre el verde y el amarillo, es un verde lima o verde amarillento, el color que va a contrastar perfectamente, el que va a ser su complementario, su opuesto, va a ser el color que está entre el violeta y el rojo. En este caso nos muestra una previsualización de los colores complementarios. En este caso está el rojo y el verde, y acá se utiliza un verde con un poco más de carga de blanco, o sea, un verde con el brillo un poco más arriba, y un rojo también con un poco más de carga de blanco, se podría decir que es un rosa oscuro, tirando a rojo. Y acá nos muestra un pequeño diseño de lo que parecen ser unas frutas con unas hojas que vemos que combinan de una manera muy armoniosa, puesto que son complementarios. Para evitar que la paleta te quede muy simple, se pueden agregar tonos más claros y oscuros con poca saturación. Es lo que decíamos recién. Por ahí una paleta solamente con el rojo puro y el verde formado por 50% de amarillo y 50% de azul va a dar lugar a 2 colores y van a quedar por ahí un poco vacías. Lo que siempre se recomienda es jugar con los elementos que vimos anteriormente, como el brillo y la saturación, para ir consiguiendo una gama de colores un poco más variada. Después tenemos los complementarios divididos. Nace de la combinación de colores complementarios, pero tiene la particularidad de ser una triada, o sea, ser 3 colores. Se utilizan los colores que están juntos al color complementario. O sea, los pasos para elegir una fórmula de complementarios divididos sería elegir un color como base, en este caso se ha elegido el rojo puro, y en cambio de usarse el verde, que sería el que está opuesto, se utilizan los 2 colores que están por debajo, por al lado de el que está opuesto al que elegimos. En este caso decíamos, elegimos el rojo, en cambio de elegir el verde, se elige el está al lado del verde para el lado del amarillo y el que está al lado del verde para el lado del azul. En este caso, vemos la fórmula de complementarios divididos y el gráfico con los 4 colores ha elegido el primer color, que en este caso es el rojo, el color que está al lado del complementario hacia la izquierda y el color que está al lado del complementario hacia la derecha, y le ha agregado uno igual al último, pero con un poco menos de brillo. En este caso nos dio un azul bastante oscuro. Acá nos muestra otra fórmula, es la fórmula de la triada. Se forma un triángulo en el círculo cromático y se usan los colores que están en cada esquina.
Estas combinaciones tienden a ser bastante impactantes, particularmente con colores primarios y secundarios. Así que piénsalo bien antes de elegir telas, nos recomiendo acá. Es para mí una combinación de colores que queda muy bien. Consta de, si nosotros eligiéramos el color primario rojo, por ejemplo, los colores que nos caerían en el triángulo son el azul y el amarillo puros. En este caso ha elegido uno de los colores secundarios, que es el verde, y también por consiguiente, por la ubicación del triángulo, nos da el color naranja puro y el violeta puro. Si nosotros eligiéramos un terciario, como por ejemplo en este caso el verde lima, que es el que está al lado del verde, nos quedaría el naranja rojizo y el violeta azulado como combinación de los colores. A ver si hay algunos ejemplos acá abajo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de colores análogos. Se han elegido el azul, el amarillo y el rojo. Después acá hay un ejemplo muy lindo de cómo quedan colores complementarios también. Bien, acá en este caso se ve que se utilizó un color similar al rojo y un color similar al verde. En este caso no son el rojo puro y el verde puro, pero son colores complementarios, y también se utilizaron sus diferentes variantes en cuanto al brillo y la saturación. Acá podemos observar que además del color de base, que en este caso es un rojo, se podría decir parecido al salmón, también hay un bordó y un rojo más oscuro. Y en el caso del verde que se ha elegido acá tenemos una variante más clara y también una variante más oscura o con menos saturación. Y la última de las fórmulas que vamos a ver acá es la fórmula tetrádica. Tetra significa 4, o sea que podríamos definirlo como una fórmula de 4 colores. Se forma un rectángulo en la parte interior del círculo, por lo cual no se usa uno, sino dos pares de colores complementarios. Esta fórmula funciona mejor si dejas un color como dominante y otros tres como auxiliares. En este caso, ha decidido utilizar el color violeta con su complementario, que es el amarillo, y el naranja con su complementario, que es el azul. En este caso ha decidido dejar este último, el azul, como color predominante y los otros tres como colores auxiliares. Un ejemplo de esta fórmula de colores tetrádicas es, por ejemplo, lo que es el logo de Google, quien va a utilizar una armonía tetrádica. En este caso se ha agarrado el azul, el amarillo, el rojo y el verde. Un ejemplo de armonía tetrádica. Si vamos para arriba, tenemos también otros ejemplos. En este caso, en el de Fanta, por ejemplo, de colores complementarios. Se ha utilizado el color anaranjado y el azul, entre otros. Acá tenemos una fórmula de colores complementarios también, es por ejemplo el violeta y el amarillo. Acá también otra fórmula de colores complementarios, en este caso es el verde con el rojo. Fíjense cómo resalta la estrella roja. Si lo hubiéramos elegido un diseño que, por ejemplo, fuera verde con una estrella azul, no resaltaría de la misma manera, puesto que son colores más similares, ya que el verde se conforma en parte del azul. En este caso, como el verde no tiene nada de rojo, combina complementariamente, generando un contraste bastante interesante. Bien,
Ahora sí vamos a seguir, después de hablar de las diferentes formas de combinar colores. Vamos a terminar de repasar esto y ya vamos a seguir. Entonces dijimos que tenemos la fórmula monocromática, que utiliza uno solo de los colores del círculo cromático y sus variantes. Luego tenemos la fórmula análoga, que utiliza colores seguidos en el círculo cromático. Se elige uno y se utilizan los que están a su lado. La de complementarios, que se va a elegir un color y se va a usar el opuesto en el círculo cromático. La de complementarios divididos, se va a elegir un color y se van a utilizar los que están al lado del círculo de complementario en el círculo cromático. La fórmula de triada, en el cual se hace un triángulo equilátero y se utilizan tres colores igual de separados entre sí. Por ejemplo, entre el lila y el verde que se ha elegido acá hay tres colores, lo mismo que entre el verde y el anaranjado, y entre el anaranjado y el violeta otra vez. Y la última de las fórmulas era la tetrádica, en la cual se utilizan cuatro colores. Acá recomendaba hacerlo con dos pares de complementarios, en este caso el lila y el amarillo, y el azul y el naranja. Bien, hasta acá se entendió todo bien. ¿Alguien necesita que vuelva a repasar algún concepto? No, está bien. Bien, buenísimo. Vamos a seguir entonces. Acá nos va a seguir mostrando un poco cómo combinar colores. Nos dice que al trabajar con color hay ciertas cosas que se deben tener en cuenta principalmente para obtener un buen resultado. Como por ejemplo el contraste, la legibilidad de los tonos, el mensaje con estos que van a transmitir cada uno de los colores y dónde te vas a inspirar para combinarlos. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos temas. El primero de los elementos que decía que se tiene que tener cierto cuidado para combinar colores es el contraste. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto colores que parecen vibrar cuando estén uno junto al otro? La solución es bajarles el tono. Acá nos dice que iniciemos ajustando la claridad o oscuridad de saturación de uno de los colores de nuestro diseño. En ocasiones, un ligero contraste es todo lo que tu paleta necesita. Bien, vamos a ejemplificarlo un poco para que se entienda mejor. Hay ciertos colores, como por ejemplo el rojo y el amarillo, que son dos colores sumamente llamativos. En este caso, lo que recomienda acá, al decir cuidar el contraste, es ajustar un poco la saturación de uno de los colores de nuestro diseño. Habíamos dicho que la saturación era la fusión que tiene este color con el gris, o la claridad-oscuridad que tienen. En este caso lo definíamos como contraste y es igual a la fusión que tiene con el blanco o con el negro, el color puro. En este caso, ajustándole algunas de esos dos elementos, vamos a variar un poco la gama de colores, de modo que no se nos junten dos colores que por ahí llamen mucho la atención o que, como lo comenta acá, parecen vibrar. Acá nos habla de la legibilidad que iban a tener los tonos. Cuenta que los colores deben ser fáciles de leer y agradables a la vista. A veces eso significa no agregar color a cada detalle. Tonos neutros como el negro, el blanco y el gris pueden ayudar a balancear un diseño. Así, cuando uses otro color, este realmente sobresaldrá. En este caso, la imagen lo ilustra de una manera bastante práctica. Hay una página web en la cual se utilizó como color base, como color principal, el azul, en este caso un celeste, un verde un poco más azulado. Lo que se hizo acá es no saturar toda la página o todo el diseño de colores, sino más bien ir alternando entre este color principal que nosotros hemos elegido y el blanco, el negro y el gris. Acá podemos ver que tiene todo un espacio en blanco bastante grande en el centro, unos bordes de color gris
con un gráfico también del mismo color y las letras en color negro. Lo que sucede es que cuando nosotros agregamos otro color, en este caso se agregó el rojo y el amarillo en el diseño que tiene como un puerto digital, lo que sucede es que esos colores no interfieren tanto con la lectura, no molestan tanto a la vista, dicho de otra forma, para el receptor. En este caso, si analizamos la armonía de colores que se ha utilizado, la combinación de colores, podemos decir que se ha elegido como color primario un color que está cerca en la rueda de colores del azul, no es azul puro, más bien es un celeste o verde azulado. Se podría decir que es este color que acá lo muestra al lado del azul, con un celeste más claro. Y después los otros dos colores que se han utilizado se han hecho de forma de triada, o sea, se ha elegido el primer color, que es el azul, el segundo color, un color similar al rojo o naranja, y el tercero, un color similar al amarillo. Acá nos cuenta un poco el mensaje que transmiten los colores, esto ya lo sabemos, lo hemos dado en las clases anteriores, pero dice que cada color va a enviar un mensaje, así que es importante considerar lo que querés comunicar y elegir una paleta que encaje. Por ejemplo, los colores vivos tienden a dar un toque divertido o moderno. Los colores desaturados, o sea, los que van a tener más carga de gris, a menudo van a parecer más orientados a los negocios. En otras palabras, le van a dar una característica más formal a nuestro diseño. A veces depende solamente del contexto. Te sorprendería cuán flexibles pueden ser. Acá, por ejemplo, nos va a graficar esta explicación con un diseño en color rojo y atrás podemos ver todas las cosas que pueden llegar a transmitir, en este caso valor, entusiasmo, amor, pasión, acción, ira, poder, peligro, energía. Habíamos hablado ya de la psicología del color. Acá habla de la inspiración al combinar colores. Se pueden encontrar ideas de cómo hacerlo en carteles publicitarios o famosas obras de arte, entre muchas cosas y espacios. También se puede utilizar algún recurso web para buscar paletas de colores o crear las tuyas. Incluso diseñadores experimentados buscan inspiración en su entorno. No hay nada malo en encontrar algo que te atraiga y adaptarlo a tu gusto. Acá no habla de copiar tal cual un diseño, sino más bien de inspirarse solamente en la gama de los colores. Acá lo que se hizo fue agarrar este diseño de lo que parece ser una pintura famosa y extraer sus gamas de colores. Podemos ver en las flores hay un color cercano al azul, luego tenemos dos tonos de verdes, en este caso el de las hojas de las plantas, un color de verde más cercano al azul, y en los pastos de atrás un color de verde más cercano al amarillo. Por último, en la tierra, o lo que parecen ser unas hojas que están caídas en el piso, hay un último color que es una especie de rojo claro, rojo desaturado. Bien, acá lo que se ha hecho fue extraer la gama de colores de este diseño y crear una nueva paleta de colores para utilizarlos o reutilizarlos en un nuevo diseño. Y acá, ya en lo que es lo último de este artículo, nos habla de colores cálidos y fríos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende todo perfectamente? Sí, se entiende. De todos modos, yo de los otros. ¿Cómo, perdón? Que yo sí entiendo, no sé los demás. Yo digo que sí, pero no sé que los demás si entienden o no. Bueno, perfecto. Sí, sí, hasta ahora todo bien, por lo menos se entiende la lectura, no es muy No es algo muy difícil, digamos, complicado, de sí. comprender, claro. Claro, bien, perfecto. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, seguimos con lo último que decíamos que había en este artículo. Habla de colores cálidos y fríos. Al igual que el día y la noche, el círculo cromático se parte en dos, estableciendo la división
entre lo que hemos clasificado como colores cálidos y colores fríos. Una división que se alimenta de factores subjetivos como las emociones e incluso factores del entorno físico, como la luz o el clima. Es que literalmente el círculo se parte en dos. Acá lo vemos graficado. Hay ciertos colores que nos van a transmitir, independientemente de lo que nos transmita cada color, una sensación de cálido o frío que se usa mucho en los diseños. Ya habíamos hablado un poco anteriormente. Y es básicamente esto, el círculo cromático, desde el amarillo hasta el rojo, van a ser los colores cálidos. En este caso está también representado con el día. Y de este otro lado tenemos los colores violeta a verde, que en este caso van a representar los colores fríos. En este caso lo grafica con la noche. Los colores fríos, dijimos, van del morado hacia el verde, pasando por toda la gama de azules. Se asocian a entornos naturales como el mar, también el bosque, y de ahí su poder para inducir sensaciones de paz. Habíamos hablado que, por ejemplo, el verde, tanto como el azul, lo que van a transmitir por ahí es esa sensación de armonía, de paz, de equilibrio. Al aplicarlos sobre un diseño cuyo objetivo sea comunicar calma y serenidad, tanto al interior como al exterior de la persona, lo va a lograr de una forma bastante buena. También tenemos por otro lado los colores cálidos. Habitan en la mitad del círculo cromático que va del rosa al amarillo. Incluye también a los colores anaranjados y rojos. Son colores vivaces asociados al calor, al fuego, que transmiten movimiento e incitan a la acción. Se utilizan para estimular y transmitir energía al receptor. Bueno, como vemos, son totalmente el otro extremo. Bien, si bien ya vimos este artículo, me gustó mucho la forma que tiene de graficar las combinaciones de colores en el círculo cromático. Así que les voy a compartir la pantalla un momento más para mostrarles lo que tiene que ver con las combinaciones de colores. Bien, habíamos entonces hablado de las armonías monocromáticas, que utilizan un solo color más las variantes de este mismo. En este caso, por ejemplo, una publicidad en rosa monocromático, lo único que vamos a encontrar son tonos de rosa más oscuros, más claros, más saturados o desaturados. También habíamos hablado de esta imagen, que es una publicidad de Twitter. Lo que básicamente nos muestra es como una gráfica de una canción con unos edificios y ciertas personas, algunas ruinas se podría decir, en tonos cercanos al celeste o al azul. Lo único que vamos a encontrar entonces, ya que es una armonía monocromática, son colores de la misma gama y las variantes de los mismos. Después habíamos hablado de colores análogos. Esta triada de colores va a reunir, por ejemplo, lo que tiene que ver con un color que va a ser el primero que vamos a elegir, y además de este color, los que se van a encontrar cercanos en el círculo cromático. En este caso, el amarillo se ha elegido. Para un lado dijimos que teníamos el color verde, al lado en el círculo cromático, ya que la unión del amarillo y el azul daba el verde, y nos iba a quedar cercano en el cromático. Y para el otro lado del amarillo, cuando se mezcla con el rojo o el anaranjado, nos da lugar al amarillo naranja. Este color que es una mezcla de amarillo y anaranjado. Acá podemos ver una gráfica con colores análogos, colores que estaban seguidos en lo que es el círculo cromático. Bien, acá tenemos algunas variantes, pero ya nos muestra acá lo que son colores complementarios. Habíamos dicho que eran los colores que están
invertidas, por así decirlo, en el círculo cromático. Tenemos en este caso el rojo y el verde más sus variantes. La imagen me había gustado mucho para mostrárselas porque grafica bastante bien los que son colores complementarios, al igual que esta otra, que es la de Heineken. Acá, algo que no había salido en el artículo principal, son los complementarios indirectos. Son colores iguales a los complementarios, con la única diferencia de que no son justamente el que está en el polo opuesto del círculo cromático. Nos dice Atrete a generar acordes aún más complejos, creando armonías a partir de un color base y los dos adyacentes de su opuesto, lo que es igual a lo que sería armonía de complementarios divididos. ¿Se acuerdan la que comentábamos recién? Que era el color que nosotros elegimos como base y los dos colores que están al lado de su complementario. Dice que se pueden crear algunos acordes un poco más complejos entre estas armonías de colores. Lo que se ha elegido acá es el amarillo y el color que está opuesto en el círculo cromático es el violeta. En este caso se ha elegido un violeta más tirando al azul y un azul ya oscuro. Son los colores que están al lado del complementario, del amarillo, ¿no es cierto? Acá otro ejemplo de complementarios indirectos. En este caso tenemos el azul y el lila con el naranja para que sea complementario de los dos primeros. Acá nos dice de armonías triádicas, era esta fórmula en la que íbamos a elegir, por ejemplo, los tres primarios o los tres secundarios, pero siempre con la misma distancia entre cada uno de los colores que elijamos. Acá nos lo ejemplifica como una criada de colores, trazando mentalmente un triángulo equilátero a partir de cualquier punto del círculo cromático. Se utilizan las combinaciones triádicas para ofrecer una sensación de balance, con interesantes oportunidades para comunicar fuerza a partir de los contrastes. El logo de Hombre de Acero constituye un superejemplo del uso de armonías de tres colores equidistantes, lo que yo les comentaba, de la distancia que hay entre cada color en el círculo cromático. Y lo último es las armonías tetrádicas, como por ejemplo les comentaba el caso de Google, que utiliza 4 colores del círculo cromático. Bien. Ahora sí vamos a pasar a lo que es Adobe Photoshop, así vamos viendo también un poco la parte práctica. Y ya vamos agilizando un poco las manos para lo que va a ser el trabajo práctico que quiero introducir en las siguientes clases. Si no es la próxima, es la que le va a seguir a esta. Denme un ratito que se va a estar abriendo el programa. Mientras tanto voy pasando la asistencia. Bien, una vez con el programa abierto, les voy a compartir la pantalla. Bien, me confirman si todos la pueden ver, la presentación Sí, del yo programa. puedo. Buenísimo. Sí.
Bien. En este caso, el efecto que vamos a estar viendo el día de hoy es un efecto glow, o se podría también traducir como efecto de resplandor. Lo que vamos a hacer, en este caso, voy a buscar una imagen que tenga algún elemento que en particular queremos resaltar. En este caso, voy a elegir la imagen de algún animal que tenga cuernos para aplicar el efecto sobre estos mismos y dar un efecto de resalte de la imagen. Bien, acá encontré uno. Lo voy a trasladar al programa abriendo un nuevo proyecto. En este caso ya voy a utilizar las opciones de tamaño predefinidas. Y una vez que el programa cree el proyecto nuevo, no voy a hacer más que pegar la imagen. En este caso, como les comentaba, voy a utilizar la imagen de un alce, ya que lo que voy a resaltar es la cornamenta del animal. Ustedes pueden utilizar cualquier imagen, no tiene que ser necesariamente un animal. Lo que vamos a hacer es crear un resplandor como el que creamos la clase pasada en la mariposa, pero en este caso lo vamos a hacer solamente con elementos del programa. No vamos a bajar uno externo, sino que lo que vamos a hacer es crearlo con las herramientas. Bien, lo que voy a hacer primero es recortar al animal. No es necesario que lo recorten totalmente perfecto, es más, yo lo estoy recortando de una forma bastante imprecisa con el objetivo de hacerlo un poco más rápido. De todas formas, les contaba que al utilizar esta herramienta, lo que mejor podemos hacer es hacerlo lento y bien. Bien, en este caso voy a frenar, ya que hay algún compañero que está queriendo entrar a la clase. Lo voy a dejar por la mitad. Bien, le damos la bienvenida a Sofía, que ha entrado en la clase. Bien, les comentaba entonces que vamos a estar viendo un efecto en el cual vamos a resaltar una parte de la imagen haciéndole un glow o un
resplandor, como hicimos la clase pasada con la mariposa, pero en este caso lo que vamos a hacer es hacerlo solamente con herramientas de programa. Bien, estamos recortando entonces la imagen del alce. Vamos a ver qué pasa al hacerlo con esta herramienta. Bien, lo que sucede es que es un poco grande el tamaño del pincel y lo recorta de una forma muy brusca. Así que vamos a apretar Control D para deseleccionar. Voy a cambiar el tamaño del pincel a un tamaño mucho menor. Y vamos a ir viendo qué sucede en este caso. Bien, básicamente estamos teniendo problemas para recortarlo, por lo que voy a achicar todavía más el tamaño del pincel. Bien, como podemos ver, hay ciertas herramientas que van mejor y otras que van no tan bien para ciertas características. En sí, esta foto no está en alta calidad. Yo les recomiendo utilizar imágenes en alta calidad, por lo que a veces sucede que eh, el algoritmo interno del programa no reconoce cada parte como elementos separados y por ahí los toma como uno solo. Entonces voy a volver a utilizar esta herramienta de selección de lazo poligonal, que si bien es un tanto engorrosa, puesto que hay que cortar de forma manual, me parece que es la que nos va a dar un mejor resultado a la hora de que los bordes queden bien. Después, de todas formas, vamos a aplicarle un filtro de perfeccionar bordes, así queda un poco más prolijo. Bien, el que después tenga tiempo para hacerlo y quiera probar, le recomiendo que lo haga con más paciencia y de una forma más prolija. Yo en este caso, para ahorrar un poco de tiempo y llegar a terminar de comentar este efecto, lo voy a hacer de una forma un poco rápida. De todas formas, no va a servir para explicar el ejercicio. Bien, mientras tanto les voy comentando de paso, ya que hay tiempo, la idea general que tengo para el trabajo práctico que quería que hagan en esta semana o ya en la próxima
en principios de la próxima semana. La idea general es que ustedes hagan un diseño libre de cierta forma, en el cual yo voy a evaluar la teoría que fuimos dando a lo largo de estas clases. Es decir, en ese diseño que ustedes van a hacer, que va a tener ciertas bases, pero en general va a ser bastante libre, yo voy a fijarme específicamente en términos de jerarquía, composición. También voy a estar viendo no solo cómo se desempeñan ustedes en el programa Photoshop, sino también cómo combinan los colores o de qué forma van a armonizar lo que es el diseño para que tenga cierta coherencia en los colores utilizados. Y de esta forma, si bien lo más probable es que no haya notas, sino más bien lo que va a haber es un aprobado o no aprobado. Para la idea del trabajo en sí, tengo la idea de que consista en realizar un afiche, una tapa de un disco, o una invitación o tarjeta para un evento en el cual se utilicen los elementos que fuimos aprendiendo. Y la idea es que ustedes también lo defiendan, o por lo menos me cuenten por qué han elegido lo que han elegido y por qué lo han hecho de la manera en la que lo hicieron. Bien, en este caso ya terminé de recortar el contorno del animal. Y lo que voy a hacer es utilizar esta opción que está arriba de perfeccionar bordes de selección. En este caso, una vez que la apretamos, nos va a desvanecer por un rato el fondo y vamos a poder ir tocando entre las diferentes opciones que tenemos cómo va quedando nuestro recorte. En este caso le voy a cambiar la vista, que es lo que está acá arriba, y le voy a cambiar que en cambio de sobre blanco nos muestre la selección sobre un fondo negro. De esta manera podemos ver mejor lo que tiene que ver con las partes blancas de nuestro diseño. En este caso vemos que si le aplicamos, por ejemplo, más suavizado, nos deja de delimitar tanto el contorno, pero por ahí lo que provoca es que se pierda un poco el mismo. Lo voy a dejar bastante bajo, un poco más de lo que estaba originalmente, pero la idea es que no nos coma, por así decirlo, tanto el diseño. Lo mismo que con calar, hace un fade entre nuestra selección y el fondo. Lo que yo quiero es que no haya tal degradado. En el caso del contraste es totalmente lo contrario. Nos va a recortar un poco hacia adentro nuestro degradado. Lo que sucede es que por ahí queda un poco brusco, se nota un poco más en los cuernos, los píxeles, los cuadraditos que componen la imagen. Bien, en este caso el de desplazamiento de borde lo que hace es comer un poco hacia adentro o sacar un poco hacia afuera de donde seleccionamos. En este caso, si lo dejamos en 0, que es la mitad, nos va a dejar la selección tal cual. Si le vamos dando para el lado del negativo, lo que hace es comer un poco del diseño. En este caso 100 es mucho, lo voy a dejar en menos 27, me parece que está bien. Y una vez que tenemos nuestro borde perfeccionado, lo que vamos a hacer es enviarlo a una nueva capa. Lo que acá vemos como salida nos va a decir enviar a selección. Y lo que va a suceder si nosotros apretamos en OK es que simplemente nos va a perfeccionar los bordes de selección y dejarlos como una selección. En este caso lo que yo quiero que haga
es que lo mande a una nueva capa con máscara de capa en este caso. Si nosotros le damos en OK, vamos a ver que nos creó una nueva capa que en este caso tiene lo que es una máscara de capa o una selección. Si nosotros apagamos el fondo, lo que vamos a ver es que nos dejó solo el alce, y en cuanto nosotros prendemos el fondo se ve el resto de la imagen. En este caso, ya que solo tenemos esta selección, lo que vamos a hacer es, por lo menos yo lo que voy a hacer en este caso es quitarle las partes internas en donde se ve el fondo, partes internas de la imagen en donde se descubre parte de la imagen que nosotros no necesitamos, o no queremos que aparezca en nuestra selección. En este caso, conseguimos eliminar estas partes y va a quedar solo una transparencia. Acá tenemos un poco más de verde. Bien, una vez que eliminamos todo lo que no queremos que esté en nuestra selección, lo que vamos a hacer es convertir en objeto inteligente. ¿Se acuerdan que era una opción la cual nos servía para ir guardando los cambios y poder rehacerlos y deshacerlos? En este caso lo voy a deshacer, todavía no lo voy a hacer ya que me elimina la máscara de capa. En este caso lo que voy a hacer es volver a la capa 1, que en este caso si borramos la de arriba y la del fondo, la única que nos queda es la foto original. Y lo que voy a hacer en este caso es crear una nueva capa en la que aparezcan solamente los cuernos del alce. Voy a volver entonces a utilizar la herramienta de selección para seleccionar los mismos, ya que a estos van a ser los que le vamos a aplicar el resplandor. Bien, en este caso me lo recortó un poco mal, así que lo que voy a hacer es usar esta herramienta y como ya nos queda la selección, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de añadir a selección, que nos va a ir añadiendo piezas a nuestra selección. Me falta un poco. Y ahora con la opción que dice restar de la selección, lo que va a hacer es literalmente eso. Nosotros vamos a marcar en las partes en las cuales no son parte de la selección, pero se han seleccionado sin querer. Y lo que va a hacer el programa es ir quitando de la selección lo que no va. Bien, en este caso me falta todavía uno de los dos cuernos, así que voy a volver a poner la parte de la opción de añadir a selección y voy a ir dándole clic
Si se fijan, todavía está seleccionada la otra parte. Esta opción básicamente lo que va a hacer es, gracias al algoritmo, darse cuenta de todo lo que es un mismo elemento, y lo que va a ir haciendo es completando nuestra selección a base de lo que el programa crea que es la misma cosa. En este caso voy a checar un poco el cursor, prácticamente al mínimo, para ir hilando fino en la selección. Y que está bien. En este caso creo que quedó bastante logrado. Lo que voy a hacer una vez que tengo los dos cuernos seleccionados, va a ser otra vez perfeccionar bordes. Acá, como podemos ver, ya nos ha quedado con el fondo negro, y vamos a ir tocando los parámetros. En este caso me gustó cómo quedó el resultado y fue bastante sencillo, con el de desplazamiento de bordes. Bien, una vez que está una vez que tenemos el borde perfeccionado como nosotros lo queremos, le vamos a decir al programa que a esta nueva selección nos la ordene en una nueva capa. Esta vez sin máscara de capa, simplemente una nueva capa. Y ahora, como podemos ver, tenemos una capa solo con los cuernos, o en su caso el elemento que ustedes quieran resaltar. Una vez que tenemos esta capa con los cuernos, en este caso lo voy a nombrar las capas. Para una mejor organización. A esta capa de los cuernos la voy a duplicar, o sea, voy a crear dos capas iguales. Y una de ellas, ahora sí, la voy a convertir en objeto inteligente para ir pudiendo descartar los cambios en el caso de que no nos gusten, perdón. Bien, ahora como ven nos han quedado dos capas que son prácticamente iguales. A una de ellas, la que nosotros queramos, en este caso voy a agarrar cuernos copia, y le voy a dar el efecto por fin de blur, o en este caso probablemente el programa nos lo muestre de otra forma. Bien, en este caso el efecto se lo voy a dar desde filtro, y en este caso voy a elegir un tipo de filtro de desenfoque, o el filtro desenfocar. En este caso voy a usar el de desenfoque gaussiano. Como pueden ver, modificando el radio del efecto, lo que va a suceder es que va a desenfocar o enfocar el elemento. En este caso le voy a dar un radio bastante chico, como por ejemplo de 4,
o cercano a 4, pero dependiendo del tamaño que tenga su imagen van a tener que ir jugando con estos desenfoques para hacerlos más o menos intensos. En este caso le voy a dejar el primero en 4, voy a volver a duplicar la capa, también a convertirla en objeto inteligente, y en este caso voy a volver a repetir el proceso de desenfoque, pero con la única diferencia que voy a subir un poco más el radio. En este caso lo voy a situar cercano al doble del primero. Como ven, si voy eliminando las capas de abajo, las capas que nos van a quedar acá solamente van a tener un desenfoque. En este caso, si le pondríamos la capa arriba, lo que veríamos son los cuernos enfocados. En este caso lo voy a dejar abajo y lo voy a volver a duplicar una nueva vez. A estos cuernos copia 3 le voy a aplicar el mismo filtro, desenfocar. En este caso con un tamaño bastante mayor al primero. En este caso va a ser 10. Y lo voy a realizar otra vez. Lo ideal es hacerlo de 4 o 5 veces. Entonces, si nosotros vamos retirando las capas que están menos desenfocadas, lo que vamos a ver es que ya nos quedan las últimas capas que son puro desenfoque o puro blur. Si nosotros pusiéramos las capas que vamos agregando sobre nuestra capa de imagen original, lo que sucedería es que nos quedarían los cuernos con un cierto desenfoque. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva capa, en este caso una capa de ajuste. Podemos crearla desde capa nueva capa, o en este caso utilizar las opciones que hay de acá abajo de las capas que nos van a permitir añadir diversas capas o crear grupos de ellas. En este caso voy a seleccionar una capa de ajuste y en este caso va a ser un ajuste de saturación. Así que me voy a ir a donde dice tono saturación. Y voy a aumentar la saturación de modo que la imagen va a quedar totalmente saturada. Bien, lo que yo quiero es que esta saturación afecte solamente a los cuernos y al degradado de los cuernos. Así que lo que voy a hacer en este caso es ver si cambiando la posición me va a dejar hacer que no me afecte a la imagen original. Bien, en este caso lo voy a poner arriba de todos los cuernos y voy a dejar por encima de la capa de saturación esta capa que tenía una máscara de capa con la original. Entonces lo que sucede acá es que la parte que está arriba de la capa de ajustes va a ser la parte que no va a saturar la imagen. En este caso, como podemos ver, nos quedó todo saturado excepto los cuernos originales, que eran los que a los que no le habíamos aplicado el efecto, y
la capa de... esta no me queda saturada. Lo que voy a tener que hacer entonces es construir una nueva capa solamente con el... de modo que no quede saturada. Para eso entonces voy a seleccionar con la herramienta de selección el fondo. Y voy a quitar de esa selección la parte de los cuernos, de modo que me quede, por así decirlo, una ventana en la capa en la cual descubra los cuernos de la ventana. Para eso lo voy a hacer con la opción de restar selección. Y esto lo que va a hacer es que si hilamos un poco más fino, empiece a seleccionar todo, excepto los cuernos del animal. Bien, lo que voy a hacer, entonces una vez que ya tengo prácticamente seleccionado lo que quiero, es volver a perfeccionar bordes, que en este caso lo voy a hacer solamente para que me lo envíe a una nueva capa con máscara de capa. Y una vez que lo mando arriba de todo, me tendría que quedar solamente los cuernos o el resplandor de los cuernos saturados. Bien. Quería comentar un poco también cómo funcionan a raíz de esto las máscaras de capa. Lo que sucede con esta máscara de capa que yo creé es que, como pueden ver, está toda la imagen en la capa. Nosotros la seleccionamos, es la imagen original, y al lado nos pone una máscara de la capa que es justamente eso, es una ventana en la capa, la cual está oculta. ¿Cómo podemos hacer para variar entre las máscaras de capa? Nosotros tenemos toda esta máscara de capa que es de color blanco, por lo que si nosotros seleccionamos el pincel y pintamos con color negro, lo que va a suceder es que nos va a descubrir la capa de base. En este caso voy a poner el pincel en un color mayor. Y nosotros al pintar en la máscara de capa nos tendría que estar bien descubriendo la capa de fondo. Bien, en este caso, si nosotros nos posicionamos con el borrador, podemos ir borrando la selección para hacerla más precisa. O si por el contrario nosotros pintamos de blanco, lo que va a hacer es que descubra nuevamente la selección.
Bien, en este caso, jugando con la goma sobre la máscara de capa, o sea, sobre la imagencita blanca que aparece sobre esta, podemos ir descubriendo un poco el glow o degradado, o más que degradado sería un resplandor que se forma alrededor de los cuernos de este animal, provocado por el efecto de desenfoque que hicimos en los cuernos de abajo y también por el ajuste, la capa de ajuste en la que colocamos un tono y saturación. Bien, en este caso esta capa de ajuste nosotros podemos seguir modificándola. En este caso nosotros le habíamos puesto la saturación al máximo, pero podemos seguir jugando con todos estos parámetros para que se logre el efecto que nosotros queríamos. En este caso voy a aumentar también un poco la luminosidad y al cambiarle el tono vemos que le cambia, como habíamos visto, el color en sí del resplandor. En este caso el color original oscila entre el amarillo, el naranja y el verde. Lo que yo quiero es que tenga unos colores más cercanos a los colores cálidos, por lo que si me voy desplazando hacia el negativo, lo que sucede es que va desapareciendo el verde y se va metiendo un poco un color anaranjado. Bien, una vez que ya tengamos el resplandor ajustado al nivel que nosotros queremos, lo que restaría es cambiar un poco el color del fondo y ajustar un poco la iluminación de la imagen de modo que dé la sensación de realismo en la imagen. En este caso voy a terminar de corregir un poco esta capa. Bien, les comentaba entonces que las máscaras de capa eran como una especie de ventana que dejaba ver las capas inferiores. En este caso, si nosotros, por ejemplo, nos posicionáramos en la imagen y utilizáramos la goma o el pincel, lo que haríamos es que literalmente pintaríamos la imagen, pero si nos posicionamos sobre la máscara de capa, dijimos que al borrar, lo que sucede es que aparecía la imagen debajo. En este caso, la imagen más saturada que teníamos de fondo, ¿se acuerdan? Por la capa de saturación. Y si nosotros le damos con el pincel, lo que haríamos es terminar de pintar toda la máscara de blanco y en este caso no habría máscara de capa y desaparecería el efecto. En este caso tenemos la máscara solamente con los cuernos, por lo que deja ver todos los cuernos desenfocados y saturados que estaban abajo por los efectos. Arriba tenemos entonces una máscara en la que solo está el alce, que completa un poco la imagen y descubre, por ejemplo, las orejas, y una capa de los cuernos que nos sirve en este caso para que queden de forma visible. Si nosotros nos posicionamos, por ejemplo, en la capa en la que está el alce, vemos que solo se descubre el alce en sí y nos está eliminando todo el fondo. Si nosotros entonces quisiéramos borrar parte de la máscara, lo que haríamos es cambiar el color a negro porque el resto de la capa es negra, y con el pincel, al hacer clic sobre el cuerno, lo que haríamos es borrar en sí la máscara. En este caso se borró poco porque la opacidad está en 21, si la subimos a 100 vemos que borraría de una la máscara de capa y solo nos quedarían las capas inferiores, que son las que estaban saturadas y desenfocadas. En este caso teníamos solo los cuernos, así que me voy a dar el lujo de borrar
también el otro cuerno, pintándolo de modo que se descubra el blur o desenfoque que hay de fondo. Al activarle de vuelta los cuernos, lo que sucedería es que nos quedaría solo el fondo desenfocado. Se puede ir jugando con los bordes de la máscara de capa, entonces con la goma y los pinceles. Hay que tener en cuenta si la máscara de capa es blanca o negra, se puede invertir. Creo que tenía alguna opción para invertir, después lo voy a buscar bien, pero entonces si la máscara es blanca, al pintar con el pincel blanco lo que haríamos es borrar la parte negra, o sea la parte del agujero. Y por el contrario, nosotros quisiéramos agregar a la máscara con la goma, borrando en las partes que están blancas, como ven en la miniatura, nos colorea de negro la máscara. En este caso dijimos que quiero restarle a la máscara, por lo que voy a poner el pincel en blanco y voy a borrar un poco del borde de nuestro degradado, que por ahí quedó un poco fuerte. Bien, una vez que tenemos la selección hecha, con los bordes que solamente dejan ver la parte de atrás de las capas, lo que vamos a hacer es iluminar de cierta forma la capa de arriba de todo, que es la del alce, la capa que se llama alce, pintándola con una opacidad baja del pincel de algún color que pueda ser el que refleje la luz que tendrían los cuernos si este efecto fuera real. Nosotros con el pincel seleccionado, si nosotros apretamos Alt, vamos a ver que nos va a cambiar el cursor hacia uno que parece una mira. No sé si se dan cuenta, el puntero del mouse está cambiando a medida que yo aprieto Alt, y esto nos va a dejar seleccionar el color que nosotros queremos para pintar. Ya les había mostrado ese efecto. Si yo hago clic sobre un verde, vemos que nos cambia el color principal a un verde. Si nosotros le damos clic en un marrón del fondo, nuevamente nos ha cambiado el color principal. En este caso le voy a dar clic en un amarillo, que es el color que yo quiero que se destaque un poco en el color del alce. Lo que voy a hacer para este pincel es cambiarle la opacidad para que pinte de una forma no opaca, translúcida, mejor dicho, y en una nueva capa para que si nos confundimos podamos borrarla tranquilamente y no estemos modificando la imagen del alce. Lo que voy a hacer es proceder a pintar, una vez ajustado el pincel al tamaño que nosotros queremos, es darle unos ciertos retoques de luz a nuestra imagen. En este caso, si ya la opacidad bastante alta, la voy a bajar todavía más hacia un valor cercano al 20% o entre 10 y 20, y ya vemos que al pintar se nota un poco la característica de luz, pero no molesta y no queda tan irreal. Entonces, resumiendo, voy a agregar algunos destellos de luz a las partes del alce en las cuales se reflejaría el resplandor. Bien, esto, si se acuerdan, la clase pasada es lo mismo que hicimos con el perro para añadir toques de luz a la imagen. Es muy importante que el pincel no esté totalmente opaco, porque si no, lo que haría es pintarnos literalmente de una forma
muy brusca nuestra imagen. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar otro color, en este caso el rojo, y realizar el mismo proceso con una opacidad, dijimos, cercana al 20% o entre el 10 y 20%. Bien, una vez que terminamos con el proceso de iluminación de nuestra imagen, lo que vamos a hacer es corregir un poco los colores del fondo y del alce en sí, de modo que queden un poco más unificados. Lo que yo le haría, ya que el degradado es de colores cálidos, es tratar de que me coincidan los colores del fondo con esa gama de colores cálidos para mantener una cierta coherencia en nuestra imagen. Lo que voy a hacer entonces es, en alguna capa que tenga al fondo, como por ejemplo la del alce, la voy a duplicar para no trabajar sobre la original, y a esta imagen sí le voy a hacer las correcciones de colores. En este caso vamos a modificar el tono y la saturación, jugando un poco con los valores y viendo qué sucede en cada caso. En este caso, la imagen es la del alce solo, tengan en cuenta eso, ya que si se fijan al ir jugando, lo único que me va a modificar es solo la imagen del alce. Bien, y voy a hacer lo mismo sobre la imagen en la cual está el fondo, que en este caso era esta máscara de capa con la imagen original. Y ahora van a ver que al cambiarle el tono de saturación se cambia toda la imagen en sí, excepto los retoques que hemos hecho y el alce. En este caso no voy a bajar tanto la saturación, pero sí voy a cambiar un poco la tonalidad, llevándola un poco hacia el rojo. No tan exagerado, pero sí logrando un tono más otoñal en la imagen, dando pequeños retoques, ¿no es cierto? Una vez que tenemos los colores un poco más coincidentes, sí lo que podemos hacer es juntar todas las capas en una nueva y darle un retoque general a la imagen. En este caso voy a retocar por última vez la de la capa de ajuste de saturación para que no quede tan violento el efecto. No quede tan brusco.
Bien, ahora sí, una vez que tenemos toda la imagen, lo que vamos a hacer es crear un nuevo grupo en el cual estén todas estas capas dentro. Bien, en este caso, una vez que ya está todo dentro del grupo, lo que voy a hacer es duplicar este grupo y ahora sí voy a ir a combinar el grupo. Entonces lo que va a suceder es que nos va a quedar una sola imagen con todo ese grupo y por otro lado nos quedan todas las capas separadas en las cuales podemos seguir trabajando. A esta imagen que se ha creado a partir del grupo, lo que voy a hacer ahora sí es seguir ajustando un poco la tonalidad y la saturación de la imagen. De modo que lo que yo vaya a editar afecte a todo el grupo de manera unificada. Lo último que voy a hacer es aplicarle un filtro cálido en este caso que me unifique toda la imagen de modo que parezca una sola imagen sin grupos de capa. Bien, una vez que tenemos esta imagen ya tenemos terminado el proyecto. Yo lo hice de forma un poco rápida, pero se puede aplicar el efecto a diferentes tipos de cosas. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Se entendió todo hasta ahora? No, se entiende bien. Lo que en particular yo, por ejemplo, necesito tiempo para después ponerme mirando el video cuando subas lo de la clase y tratando de copiar, digamos, los mismos pasos que fuiste haciendo. Seguro. De todas O de formas, última tomar otra imagen, pero necesito ir viendo el video para ir copiando los efectos, ¿me explico? sí, seguro, te entiendo perfectamente. Sí, es así como decís, el programa en sí necesita no solo saber dónde están las herramientas y los efectos, que es lo que yo le estoy mostrando acá, sino que por ahí requiere de práctica de cada uno de ustedes a la hora de hacer los efectos. Claro. Por ahí está bueno que ustedes elijan los que más les gustaron o los que más quieren incluir en los trabajos que van haciendo y esos son los que van a ir, en los cuales van a ir perfeccionándose a la hora de trabajarlo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, este entonces es uno de los efectos que les quería mostrar. La clase que viene seguramente vamos a estar viendo algunos más y ya seguramente les voy a estar dando el trabajo con la fecha de entrega y los requerimientos que ustedes van a tener que presentar. Por ahora, de todas formas, si bien está bueno que ustedes me vayan mostrándolo, cómo van progresando, no es tampoco una cuestión de que es sí o sí, sino que más bien está bueno para que yo vaya viendo. El trabajo sí va a tener un requerimiento de que me lo entreguen por una cuestión de que a raíz de eso seguramente se le va a dar el certificado y a raíz de mi evaluación va a saber la municipalidad cómo van estando en torno a la información que van recibiendo, ¿se entiende? Bien, creo que no hay nada más que agregar en esta clase. Ya me voy a ir despidiendo hacia la próxima. Lo único que les quiero comentar es que la clase anterior les había dicho que no la pude grabar, así que les voy a estar subiendo. Ya les subí las del viernes pasado y ahora me parece que me queda subirles las del lunes. La del miércoles no hubo, así que les voy a subir también. Al revés, me parece que mandaste la del lunes, La del la lunes del también. miércoles.
Sí, creo Bien, que sí, es pusiste la verdad. del lunes. La del A miércoles ver. es la que no se pudo grabar. Sí, la del lunes 9. El miércoles no se pudo Bien. grabar y la del Y la viernes del fue la del viernes, perro y con la la del viernes es mariposa. la del perro, que se la voy a estar, ya la tengo lista, se las tengo que subir nada más. Así Ah, que buenísimo. probablemente en estos días se las esté pasando. De todas formas, la clase del miércoles, más o menos, Fue mucha teoría y aparte el viernes habías hecho después un repaso, exactamente. así que no. El viernes traté de hacer un repaso y ya les pasé el PDF, por lo que bueno, los que no pudieron ver la clase del miércoles, los que no pudieron asistir, no se preocupen, de todas formas la información la fuimos recuperando en la clase del viernes. Sí. Bueno, si no queda ninguna duda de parte de ustedes, voy a ir cerrando la clase de hoy entonces. Bueno, les agradezco a todos los que participaron y nos veremos entonces en la próxima clase pasado mañana a la misma hora. Bien. Bueno, Muchas nos gracias, vemos gente. entonces. Nos Adiós. vemos. Chao, Que anden chao. bien. Chao, che, nos vemos. Suerte. Igualmente.